Enterré a mi hermano hace 42 años. Su nombre era Eduardo. Lalo, le decíamos de cariño. Tenía 19 años cuando el autobús de larga distancia en el que viajaba se salió de la carretera en la sierra durante una tormenta de nieve en enero de 1983. Me dijeron que 17 pasajeros murieron esa noche. Lalo fue uno de ellos. Identifiqué su cuerpo en la morgue de un pequeño pueblo en las montañas. Yo tenía 23 años y tuve que decirle a nuestra madre que su hijo menor se había ido. El martes pasado mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era de la gran ciudad costera. Casi no respondo. A los 65 años, aprendes que nada bueno llega con las llamadas a esa hora. Pero algo me hizo estirar la mano. Quizás fue el mismo instinto que solía despertarme cuando Lalo tenía pesadillas de niño. Contesté. Una voz dijo, «¿Roberto? ¿Eres tú, Roberto?» Me senté en la cama, con el corazón golpeándome de repente contra las costillas. La voz era ronca, insegura, como la de alguien que no había hablado en mucho tiempo, pero debajo de esa aspereza, había algo que me heló la sangre. «¿Quién habla?», pregunté. Se escuchaba una respiración al otro lado, pesada, trabajosa. «Soy yo», dijo la voz. «Soy Lalo». Solté el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas pude volver a levantarlo. Cuando lo hice, la línea seguía abierta. Podía escucharlo respirar. «Esto no es gracioso», dije, con la voz quebrada. «Quienquiera que seas, esto es enfermizo. Mi hermano murió hace 42 años». «Lo sé», dijo la voz. «Sé cuánto tiempo ha pasado. Acabo de descubrir quién soy. Encontré algo. Un recorte de periódico sobre el accidente del autobús. Y hay una foto de mí, pero el nombre debajo dice Eduardo Castillo. Ese soy yo. ¿Verdad? Soy Eduardo Castillo». No podía respirar. La habitación me daba vueltas. «¿Dónde estás?», logré decir. «No lo sé. No lo sé realmente». «Un lugar llamado el Barrio Bajo». Alguien me dijo que así se llama. He estado aquí mucho tiempo, creo. Vivo en un refugio en la calle principal de esa zona. Pero no recuerdo. No recuerdo cómo llegué aquí. No recuerdo nada antes de hace unos 15 años. Solo despertar en un hospital. Y dijeron que me habían encontrado en la calle. Y no tenía identificación. Y no podía decirles mi nombre. Mi mente corría a toda velocidad. Esto no podía ser real. Esto tenía que ser algún tipo de estafa. Alguien que había encontrado el nombre de Lalo en alguna parte y decidió torturarme con ello. «¿Qué recuerdas?», le pregunté, poniéndolo a prueba. «Nada claro. Solo sensaciones. A veces sueño con nieve, con tener frío, con gente gritando. Y a veces sueño con una casa con una puerta azul. Y alguien solía hacer panqueques, con arándanos, todos los domingos. Sentí las lágrimas brotar entonces, calientes y repentinas, porque recordaba esa casa, recordaba esa puerta azul, y recordaba a mamá haciendo esos panqueques cada domingo por la mañana sin falta. Y Lalo siempre comía el doble que los demás. «¿Cómo te ves?», pregunté. Mi voz era apenas un susurro. «Viejo», dijo él. Y había algo como tristeza en su voz. «Muy viejo. Mi cara está, no sé cómo describirla. Curtida, supongo. He vivido en la calle mucho tiempo, pero encontré esta foto en el periódico, del accidente, y aunque tiene 42 años, puedo verlo. Puedo verme en esa cara. Tenemos los mismos ojos». Lalo tenía una cicatriz, dije, en su antebrazo izquierdo, de cuando se cayó de la bicicleta cuando tenía 7 años. 12 puntos. Hubo una larga pausa. Luego dijo, «Tengo una cicatriz en mi antebrazo izquierdo. Es vieja, muy vieja. Nunca supe de dónde vino. Yo estaba llorando ahora, llorando de verdad, de una manera en que no había llorado desde el día en que lo enterramos. «Dame tu dirección», le dije. «Voy a buscarte». «No creo que debas hacerlo», dijo en voz baja. «No creo. No creo ser la persona que recuerdas. No recuerdo haber sido él. Solo soy. Soy alguien que ha estado viviendo en las calles por más tiempo del que puedo recordar. Probablemente huelo mal. Probablemente me veo aterrador. Solo quería llamar porque pensé que alguien debería saber.
Que tal vez no morí en ese accidente. Que tal vez hubo un error. Dime dónde estás, dije con firmeza. Ahora mismo. Me dio la dirección de un refugio en la zona marginada de la gran ciudad. Lo anoté con manos temblorosas. Era un viaje de 7 horas en coche desde mi pueblo hasta la ciudad costera. Más tiempo si las carreteras estaban mal. Miré el reloj. 2:15 de la mañana. Quédate ahí, le dije. No vayas a ningún lado. Salgo ahora mismo. Estaré allí al mediodía a más tardar. ¿Entiendes? No te vayas. Está bien, dijo suavemente. Está bien, Roberto. Esperaré. La línea se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación durante unos 30 segundos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego me moví, poniéndome ropa, agarrando mi billetera y las llaves. Mi esposa Elena se removió en la cama. Roberto, ¿qué pasa? Tengo que ir a la ciudad, dije. Y mi voz sonaba extraña, desconectada. ¿Ahora? ¿A las 2 de la mañana? Roberto, ¿qué ha pasado? La miré. Esta mujer con la que había estado casado durante 38 años. Y no sabía cómo decirlo. ¿Cómo le dices a alguien que el hermano que enterraste hace 4 décadas te acaba de llamar por teléfono? Te lo explicaré luego, dije. Tengo que irme. Lo siento. Salí por la puerta antes de que pudiera hacer más preguntas. El viaje a la ciudad fueron las 7 horas más largas de mi vida. Mantuve la radio apagada porque no podía soportar el ruido. Mi mente daba vueltas con posibilidades, con imposibilidades. Una parte de mí estaba convencida de que esto era un engaño cruel, que llegaría allí y encontraría a algún estafador que de alguna manera se había enterado de los detalles de la vida de Lalo, pero otra parte de mí, la parte que nunca había aceptado completamente que mi hermanito se había ido, gritaba que era real. Pensé en ese día en la morgue. Yo tenía 23 años, apenas más que un niño, y habían retirado la sábana para mostrarme un rostro magullado e hinchado por el accidente. El cuerpo había estado en el frío durante 12 horas antes de que lo recuperaran de los escombros. Había un corte en la frente, moretones por todas partes, pero había mirado la forma de la cara, el color del cabello, la constitución del cuerpo, y había dicho, sí, ese es mi hermano. Ese es Eduardo Castillo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si, en mi conmoción y dolor, identifiqué el cuerpo equivocado? La posibilidad me hacía sentir enfermo. Porque si eso era cierto, entonces Lalo había estado vivo todo este tiempo. Vivo y sufriendo. Solo, sin saber quién era. Mientras yo seguía con mi vida. Mientras me casaba con Elena, tenía hijos, construía una carrera, celebraba cumpleaños, navidades y aniversarios. Mientras mamá moría hace 10 años, todavía llorando por su hijo menor, pisé más fuerte el acelerador. Llegué a la ciudad a las 11:30 de la mañana. El barrio bajo era exactamente tan malo como había oído. Tal vez peor. Edificios tapiados, gente desplomada en los portales, agujas en la acera. Aquí era donde mi hermano había estado viviendo. Encontré el refugio. Era un edificio gris y bajo que parecía haber estado allí siempre. La puerta principal estaba abierta. Adentro, olía a limpiador industrial intentando y fallando en enmascarar el olor de demasiados cuerpos, sin lavar en un espacio demasiado pequeño. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio cerca de la entrada. Levantó la vista cuando entré. ¿Puedo ayudarle? Busco a alguien, dije. Su nombre es... Puede que no recuerde su nombre, pero me llamó esta mañana. Dijo que se ha estado quedando aquí. Habría pedido usar un teléfono alrededor de las 2 de la mañana. Ella me estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Lalo. Sí. Lo recuerdo. Estaba bastante alterado. Preguntó si podía usar el teléfono. Dijo que era una emergencia. Es un buen tipo, Lalo. Ha estado viniendo aquí de vez en cuando durante unos 8 años. Se mantiene alejado de los problemas, mayormente. ¿Está aquí ahora? Revise la sala común. Por ahí, señaló una puerta a la izquierda. Caminé hacia ella, mi corazón martilleando tan fuerte que pensé que podría desmayarme. La sala común era un espacio grande con sillas y mesas que no combinaban. Un televisor sonaba bajito en una esquina. Había tal vez una docena de personas dispersas. La mayoría levantó la vista cuando entré, con ojos cautelosos.
Y entonces lo vi. Estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, de espaldas a mí. Podía ver cabello gris, más largo de lo que debería, recogido en una coleta. Llevaba una camisa de franela que había visto días mejores, y sus hombros estaban encorvados como si tratara de hacerse más pequeño. Caminé hacia él lentamente. Mis piernas se sentían como si no funcionaran bien. Lalo. Die. Se dio la vuelta. El rostro que me miró no se parecía en nada al rostro que recordaba. Este hombre estaba curtido y desgastado, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca. Su piel tenía ese tipo de tono marrón que proviene de años de vivir a la intemperie. Había una cicatriz en su mejilla izquierda que no había estado allí antes. Parecía de al menos 70 años, no 61. Pero los ojos, Dios, los ojos eran los mismos. Marrones con motas doradas, exactamente como los ojos de nuestro padre, exactamente como los ojos de Lalo. Roberto, dijo, y su voz se quebró. No podía hablar. Solo lo miré fijamente. A este hombre que podría ser mi hermano. Este fantasma de hace 42 años. Se levantó lentamente, como si le dolieran las articulaciones. Era más delgado de lo que Lalo había sido, y más bajo de alguna manera, aunque eso podría haber sido solo por la forma en que se sostenía. Pero cuando me miró, hubo algo en su expresión que hizo que se me cortara la respiración. Viniste, dijo. No estaba seguro de que lo harías. Muéstrame tu brazo, dije. Mi voz salió exigente. El izquierdo. Dudó. Luego se subió la manga. Allí, corriendo a lo largo de su antebrazo, había una cicatriz, vieja y descolorida, pero inconfundible, de unos 10 centímetros de largo, justo donde había estado la cicatriz de Lalo. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Extendí la mano y agarré el borde de la mesa para estabilizarme. Creo que necesito sentarme, dije. Él sacó una silla para mí y me desplomé en ella. Se volvió a sentar frente a mí, mirándome con cuidado, como si yo pudiera salir corriendo en cualquier momento. Cuéntame sobre el accidente del autobús, dije. Dime lo que recuerdas. No recuerdo el accidente en sí, dijo lentamente. Pero tengo pesadillas. Siempre la misma. Estoy en un autobús, y está nevando, y el conductor está tratando de frenar, pero nos estamos deslizando. Y luego la gente grita, y hace tanto frío que creo que podría morir por ello. Y luego, nada. Solo oscuridad durante mucho tiempo. Se frotó la cara con ambas manos. Lo siguiente que recuerdo claramente es despertar en un hospital. Una enfermera me dijo que me habían traído de la calle, que había estado inconsciente. Dijeron que me habían golpeado, que alguien me había robado, pero tampoco recordaba eso. No podía recordar nada, ni mi nombre, ni de dónde era. Nada. Me tuvieron 3 días. Hicieron pruebas, pero no pudieron encontrar nada físicamente mal conmigo, más allá de algunas lesiones viejas. Trauma craneal, dijeron. Posiblemente de hace años. ¿Qué año fue esto?, pregunté. 2010, dijo. Febrero, creo. Ni siquiera sabía qué año era. Tuve que preguntar. Mi mente corría. 2010. Eso fue 15 años después del accidente. ¿Qué había pasado en esos 15 años? ¿Dónde había estado Lalo? Y antes de eso, presioné. ¿Realmente no recuerdas nada? A veces tengo destellos, dijo. Pequeños fragmentos que no tienen sentido. Recuerdo tener mucho frío. Vivir a la intemperie en algún lugar. Montañas, tal vez. Y creo que recuerdo trabajar. Trabajo manual. Construcción, tal vez. Que me pagaban en efectivo. Pero todo es borroso. Como tratar de recordar un sueño. Miró sus manos. Y noté que estaban llenas de cicatrices y callos. Las manos de alguien que había hecho trabajo físico duro. Durante mucho tiempo ni siquiera intenté recordar, dijo en voz baja. Solo sobrevivía, día a día. Encontraba refugios cuando podía. Dormía afuera cuando no podía. Hay lagunas en mi memoria, incluso de los últimos 15 años. A veces me daba cuenta de que habían pasado semanas y no podía dar cuenta de ellas. Los médicos que he visto, los de las clínicas gratuitas, dijeron que podría tener algún tipo de trastorno disociativo, probablemente por trauma. ¿Cuándo empezaste a tratar de recordar?, pregunté. Hace unos 6 meses, dijo. Conocí a una mujer en el refugio.
Una voluntaria. Estaba revisando cajas de periódicos viejos, clasificándolos para reciclar. Y me mostró uno de enero de 1983. Dijo, ¿puedes creer que esto fue hace 42 años? Y algo sobre esa fecha me hizo sentir, no sé, extraño. Como si significara algo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de periódico cuidadosamente doblado, amarillento por la edad. Lo desdobló suavemente, como si pudiera desintegrarse en sus manos, y lo empujó a través de la mesa hacia mí. Era un artículo de primera plana sobre el accidente del autobús. 17 muertos en desastre en la carretera, decía el titular. Y allí, en una pequeña cuadrícula de fotos de las víctimas, estaba la cara de Lalo. Joven, sonriendo, una foto de graduación de la escuela secundaria que mamá había dado al periódico. Miré esa foto durante mucho tiempo, dijo, y algo hizo clic. Conocía esa cara, no de un espejo, ya no me veo así, sino de algún lugar muy profundo dentro de mí. Y el nombre debajo, Eduardo Castillo. Seguí diciéndolo una y otra vez, Eduardo, Lalo, y se sentía correcto. Se sentía como mi nombre. Miré el recorte de periódico, la cara joven de mi hermano sonriéndome. Empecé a buscar más información. Continuó. Hay una biblioteca cerca de aquí. La bibliotecaria me ayudó a buscar registros antiguos. Encontré el obituario. Encontré la lista de sobrevivientes, los familiares que quedaron atrás. Tu nombre estaba allí. Roberto Castillo, hermano, y había una dirección en tu pueblo. Me tomó 3 meses reunir el valor para llamar. No sabía si siquiera seguirías allí. No sabía si me creerías. No estoy seguro de creerte, dije, y salió más duro de lo que pretendía. No estoy seguro de poder creerte, porque si eres Lalo, entonces identifiqué el cuerpo equivocado. Le dije a nuestra madre que el hijo equivocado estaba muerto. ¿Entiendes lo que eso significa? Se estremeció pero asintió. Lo siento mucho. Sé que esto es. No puedo imaginar cómo es esto para ti. Mamá murió, dije. Y escuché mi voz quebrarse. Murió hace 10 años. Pasó 32 años pensando que te habías ido. Nunca lo superó. Y si realmente eres Lalo, entonces murió sin saber que estabas vivo. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Y no me importaba quién viera. El hombre frente a mí, Lalo, tal vez Lalo, estaba llorando también. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro curtido. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Nos sentamos allí en la sala común de ese refugio. 2 hombres viejos llorando, mientras la gente pasaba y fingía no darse cuenta. Finalmente, me sequé la cara con la manga y lo miré. Realmente lo miré. Necesitamos hacer una prueba de ADN, dije. Esa es la única manera de saberlo con seguridad. Él asintió. Está bien. Sí. Yo también quiero saber. Necesito saber. Saqué mi teléfono y comencé a buscar. Había un lugar en el centro de la ciudad que hacía pruebas de ADN el mismo día, un laboratorio privado, costoso, pero podían tener resultados en 48 horas. Los llamé e hice una cita para las 3 de la tarde. Vamos, dije, poniéndome de pie. Vamos a hacer esto. Se levantó moviéndose con rigidez. Mientras salíamos juntos del refugio, me di cuenta de cuánto más bajo era que yo ahora. Lalo había sido casi de mi altura cuando murió, o cuando pensé que murió. Este hombre era al menos 7 u 8 centímetros más bajo. Pero años de desnutrición y vivir a la intemperie podían hacerle eso a una persona. Condujimos hasta el laboratorio en silencio. Seguía mirándolo en el asiento del pasajero, tratando de ver a mi hermano pequeño en este extraño curtido. A veces podía verlo, en la forma de su oreja, la forma en que frotaba su pulgar contra sus dedos cuando estaba nervioso, un hábito que Lalo siempre había tenido. Otras veces, parecía un completo desconocido. La prueba de ADN fue simple. Hisopos en las mejillas para ambos. Papeleo, pago. La técnico del laboratorio dijo que me llamarían con los resultados en 48 horas. Cuando salimos del laboratorio, me di cuenta de que no había pensado en lo que venía después. ¿Dónde te quedas esta noche?, le pregunté. En el refugio, supongo. El mismo lugar. Miré a este hombre que podría ser mi hermano, parado en la esquina de la calle con ropa que había sido usada demasiadas veces y zapatos que se estaban desmoronando.
y no pude hacerlo. No podía dejarlo allí. Vamos, le dije. Voy a conseguir una habitación de hotel. Te quedarás conmigo. No tienes que hacer eso. Lo sé. Vamos. Encontré un hotel cerca del Parque Central. Conseguí una habitación con 2 camas. El recepcionista nos miró. A mí con mi ropa limpia y a él pareciendo que había estado viviendo en la calle. Pero no me importó. Pagué en efectivo y tomé la llave. En la habitación, pedí pizza mientras él se duchaba. Estuvo allí casi 45 minutos. Cuando salió, su cabello estaba mojado y limpio, peinado hacia atrás, y se había afeitado la barba irregular. Y de repente pude verlo más claramente. La forma de su cara, la firmeza de su mandíbula, la mandíbula de Lalo. Comimos pizza en casi total silencio, con la televisión sonando bajito de fondo. Finalmente, él habló. Gracias, dijo. Por esto, por no solo, por creerme lo suficiente como para intentarlo. Aún no he decidido qué creo, dije. Pero necesitaba saberlo, de una forma u otra. Él asintió. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Cómo era yo? Antes, cuando era Lalo. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Dejé mi pizza y me recosté contra la cabecera. Eras bueno, dije después de un momento. Realmente bueno. Amable, ¿sabes? Eras el niño que siempre traía a casa gatos callejeros, que lloraba cuando veía animales atropellados. Querías ser veterinario. Ibas a ir a la universidad ese año, en septiembre. Estabas tan emocionado por eso. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos de nuevo. ¿Eras divertido? Continué, siempre haciendo reír a mamá, incluso cuando tenía un mal día. Y eras valiente. Cuando papá se fue, cuando tenías 12 años, me dijiste que estaríamos bien. Dijiste que cuidaríamos de mamá juntos. Y lo hicimos. Desearía poder recordar, susurró. Desearía poder recordar ser esa persona. Tal vez lo hagas, dije. Tal vez cuando sepas con seguridad quién eres, volverá. Pero no estaba seguro de creer eso. Esa noche, me acosté despierto en la cama del hotel, escuchándolo respirar en la cama junto a la mía. Respiraciones constantes y profundas. La respiración de alguien que finalmente había encontrado un lugar seguro para dormir. Pensé en llamar a Elena, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicas esto por teléfono? Así que le envié un mensaje de texto en su lugar. Estoy bien. Explicaré todo cuando llegue a casa. Te amo, respondió ella inmediatamente. Yo también te amo, escribí. Cuídate. Al día siguiente, no hablamos mucho. Desayunamos en una cafetería. Lo vi comer como si no hubiera tenido una comida real en meses, lo cual probablemente era cierto. Y luego caminamos por el parque. Parecía importante, de alguna manera, no solo sentarse en la habitación del hotel esperando a que sonara el teléfono. Mientras caminábamos, me contó más sobre su vida en las calles, los refugios en los que se había quedado, la gente que había conocido, los inviernos que casi lo matan. Me contó sobre encontrar pequeños trabajos aquí y allá, jornaleros que pagaban en efectivo, sobre las veces que había sido robado, golpeado, encarcelado por vagancia, sobre la niebla constante en su mente, la sensación de estar perdido en su propia vida. Siempre sentí que estaba esperando algo, dijo, mientras mirábamos el agua, como si hubiera algo que se suponía que debía hacer, algún lugar donde se suponía que debía estar, pero nunca podía recordar qué era. El teléfono sonó a las 2:30 de la tarde del jueves. Estábamos de vuelta en la habitación del hotel. Había hecho el check-out, planeando comenzar el viaje a casa, pero retrasé la salida hasta recibir la llamada. Contesté al segundo timbre. Hola, señor Castillo, soy Lucía del laboratorio de ADN. Llamo con sus resultados. Mi mano temblaba tanto que casi dejo caer el teléfono. El hombre sentado en la cama frente a mí, Lalo, tal vez Lalo, me miraba con los ojos muy abiertos. Sí, dije. Sí, soy Roberto Castillo. Los resultados de su prueba de comparación de ADN son concluyentes. La probabilidad de hermandad entre usted y la segunda parte es del 99.9%. En otras palabras, señor Castillo, son hermanos biológicos. La habitación se inclinó. Me senté pesadamente en la cama. ¿Está segura?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Sí, señor. Estos resultados son definitivos.
¿Le gustaría que le envíe el informe completo por correo electrónico? Sí. Por favor. Le di mi dirección de correo electrónico. Le agradecí y colgué. Miré a mi hermano al que había enterrado hace 42 años. Mi hermano que había estado vivo todo este tiempo. Eres tú, dije. Realmente eres Lalo. Soltó un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. Soy Lalo, repitió, como si tratara de creérselo él mismo. Soy Eduardo Castillo. Y entonces ambos estábamos llorando de nuevo. Y esta vez crucé el espacio entre nosotros y lo abracé. Se sentía tan delgado, tan frágil en mis brazos. Pero era real. Estaba vivo. Nos aferramos el uno al otro durante mucho tiempo. Finalmente, me separé. Necesitamos averiguar qué pasó, dije. ¿Cómo sobreviviste al accidente? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Conozco a alguien que podría ayudar, dijo Lalo. Hay una doctora en la clínica gratuita que me ha estado ayudando. La doctora, Marcela Torres, se especializa en casos de trauma. Ella podría tener algunas respuestas. Fuimos a ver a la doctora Torres esa tarde. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables, y la actitud paciente de alguien que había escuchado todas las historias que había por escuchar. Le expliqué todo. El accidente, la identificación, la llamada telefónica, la prueba de ADN. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Me gustaría examinarte. Si te parece bien, Eduardo, dijo cuando terminé. Él asintió. Hizo que se acostara en la mesa de examen y realizó un examen físico completo. Prestó especial atención a las cicatrices viejas y fracturas curadas. Usó una pequeña luz para revisar sus ojos, probó sus reflejos, palpó a lo largo de su cráneo. Tienes evidencia extensa de trauma antiguo, dijo cuando terminó. Múltiples fracturas curadas. Costillas, brazo izquierdo, tobillo derecho, cicatrices significativas en tu torso y espalda. Y hay una depresión en tu cráneo. Aquí tocó la parte posterior de su cabeza suavemente, consistente con una lesión por impacto severo. ¿Del accidente de autobús? Pregunté. Posiblemente, pero esto es lo que creo que sucedió, basándome en lo que me han dicho y lo que estoy viendo. Acercó una silla y se sentó, su expresión seria. Creo que Eduardo sobrevivió al choque inicial, pero estaba gravemente herido con trauma craneal, posiblemente inconsciente. En el caos y la nieve, en la oscuridad, probablemente fue arrojado del autobús. Los otros pasajeros que sobrevivieron dijeron que fue un caos total, que era difícil ver algo. Creo que Eduardo terminó lejos de los restos principales, posiblemente en la nieve. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El cuerpo que identificaste, Roberto, creo que era otro pasajero, alguien de constitución y edad similar. En el estado en que estaban los cuerpos después del accidente, después de estar en el frío, con el trauma facial, habría sido fácil cometer un error, especialmente para alguien que estaba de duelo y en shock. Me sentí enfermo. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. ¿Entonces qué le pasó a Lalo? Pregunté. Creo que fue encontrado por alguien. Tal vez un camionero que pasaba. Tal vez alguien de uno de los pueblos pequeños a lo largo de esa carretera. Alguien que no lo llevó a un hospital, ya sea porque estaban involucrados en algo ilegal ellos mismos, o porque vieron una oportunidad. Un hombre joven sin memoria, sin identificación. Fácil de explotar. ¿Crees que alguien lo retuvo? Pregunté, con la voz hueca. Creo que alguien lo usó, dijo en voz baja. Para trabajar. Lo más probable. Hay operaciones en áreas remotas de la sierra. Tala ilegal. Operaciones de drogas. Construcción fuera de los libros. Usan trabajadores que no harán preguntas. No irán a las autoridades. Trabajadores que ni siquiera saben quiénes son. Lalo estaba mirando al suelo, con las manos apretadas. Eso explicaría las lagunas en tu memoria, continuó la doctora Torres. Años de trauma craneal no tratado. Posibles lesiones adicionales. Desnutrición. Exposición a drogas o alcohol como mecanismo de afrontamiento. Tu cerebro estaba tratando de protegerse apagándose. Los episodios disociativos que has descrito. Esas son respuestas clásicas al trauma. Así que en algún momento alrededor de 2010, dije lentamente, se escapó. O lo dejaron ir. O pensaron que era más problema de lo que valía.
dijo la doctora Torres. 15 años de trabajos forzados envejecerían a cualquiera significativamente. Si comenzaba a tener problemas médicos, problemas de memoria, podrían simplemente haberlo tirado en la ciudad y luego vivió en las calles por otros 15 años. Dije, mientras yo estaba en mi casa, mientras podría haber estado buscándolo. No podrías haberlo sabido, dijo Lalo en voz baja. Pensaste que estaba muerto. Todos pensamos que estaba muerto. ¿Su madre? Preguntó la doctora Torres. ¿Ha fallecido? Asentí, sin confiar en mi voz. Lo siento, pero Roberto, necesitas entender algo. El hombre sentado aquí es tu hermano, genéticamente, pero no es la misma persona que era a los 19 años. Ha vivido una vida que ni siquiera puedes imaginar. Ha sobrevivido a cosas que habrían matado a la mayoría de las personas. Es Lalo, pero también es alguien nuevo, alguien que ha sido forjado por 42 años de trauma y supervivencia. Miré a mi hermano. Realmente lo miré. A las canas en su cabello, y las líneas en su rostro, y el cansancio en sus ojos. Ella tenía razón. Este no era el chico del que me había despedido en 1983. Este era un sobreviviente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Eso depende de ustedes, dijo la doctora Torres. Pero recomendaría terapia intensiva para Eduardo. Procesar este tipo de trauma, reconstruir la identidad, es un viaje largo. Y ambos podrían beneficiarse de la terapia familiar también. Aprender a ser hermanos de nuevo. Después de todo este tiempo, salimos de la clínica en silencio. Estaba oscureciendo, y las calles del barrio bajo estaban cobrando vida con su población nocturna. Ven a casa conmigo, dije mientras estábamos en la acera. Ven a mi pueblo. Quédate con Elena y conmigo. Tenemos una habitación libre. Podemos resolver esto juntos. Me miró, y pude ver el miedo en sus ojos. No sé cómo ser el hermano de alguien, dijo. No sé cómo ser parte de una familia. He estado solo por tanto tiempo. Entonces, aprenderemos, dije. Ambos. Lo resolveremos. Se quedó callado por un largo momento. Luego asintió, lentamente. Está bien, dijo. Está bien, Roberto. Lo intentaré. Condujimos de regreso a casa a la mañana siguiente. El viaje de 7 horas se sintió diferente esta vez. Seguía mirando hacia él en el asiento del pasajero, este hermano que había regresado de entre los muertos. No hablamos mucho, pero fue un silencio cómodo. Cuando entramos en mi camino de entrada, Elena estaba esperando en el porche. La había llamado la noche anterior. Le expliqué todo. Había llorado por teléfono. Me dijo que lo trajera a casa. Bajó los escalones cuando salimos del coche y miró a Lalo por un largo momento. Luego abrió los brazos. Bienvenido a casa, Lalo, dijo. Él dudó. Luego dejó que ella lo abrazara. Vi sus hombros temblar y supe que estaba llorando de nuevo. Eso fue hace 3 meses. No ha sido fácil. Lalo tiene pesadillas casi todas las noches. Lucha con las multitudes, con los ruidos fuertes, con estar adentro por demasiado tiempo. Ve a un terapeuta 2 veces por semana. Y estamos trabajando a través de décadas de trauma. Una sesión a la vez. Pero está recordando cosas. Pequeñas cosas al principio. El sabor de los panqueques de mamá. El nombre del perro que teníamos cuando éramos niños. La forma en que la casa solía oler en el verano. La semana pasada, recordó una Navidad cuando tenía 8 años. Recordó la bicicleta que yo había ahorrado para comprarle. Estoy empezando a sentirme como él, me dijo ayer, mientras nos sentábamos en la terraza trasera, viendo el sol ponerse sobre el lago. Como Lalo. Como si no fuera solo alguien que tiene su ADN. Como si realmente me estuviera convirtiendo en él de nuevo. O tal vez convirtiéndome en alguien nuevo que lo incluye a él. ¿Tiene sentido? Sí, dije. Tiene sentido. Mis hijas lo han conocido. Y mi hijo, los sobrinos que nunca supo que tenía. Son cautelosos, curiosos, amables. Mi nieto, que tiene 5 años, ha decidido que el tío Lalo es su mejor amigo. Lalo sonríe más cuando el niño está cerca. Hemos hablado sobre qué hacer con la tumba. Hay una lápida con el nombre de Eduardo Castillo en el cementerio local. Hemos discutido quitarla o cambiarla, o dejarla allí como un memorial a la persona que Lalo era antes. No hemos decidido todavía. No hay prisa. La semana pasada,
Lalo consiguió un trabajo a tiempo parcial en un vivero. Es bueno con las plantas. Ha descubierto. No hacen preguntas. No juzgan. Llega a casa con tierra bajo las uñas e historias sobre los clientes. Está aprendiendo a ser una persona de nuevo. Y yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo que el duelo no funciona de la manera que crees. Pasé 42 años llorando a mi hermano. Y ahora está aquí. Pero todavía siento la pérdida de quien era. Estoy de duelo por el joven de 19 años que se subió a ese autobús. Estoy de duelo por la vida que debería haber tenido. Pero también estoy agradecido porque está vivo. Contra todo pronóstico, a través de todo, sobrevivió. Y tal vez eso es lo que más importa. Me preguntó el otro día si alguna vez me culpé por identificar el cuerpo equivocado. Todos los días, le dije honestamente. Cada maldito día desde que me llamaste. No lo hagas, dijo. Tenías 23 años. Acababas de perder a tu hermano. Hiciste lo mejor que pudiste. Debería haber mirado con más cuidado. Si lo hubieras hecho, tal vez nunca me hubieran encontrado. Podría haber muerto en esas montañas, trabajando para quien quiera que me llevó. Al menos de esta manera. Estoy aquí. Estoy vivo. Y tengo un hermano que condujo 7 horas en medio de la noche porque un extraño dijo su nombre. Tiene razón, supongo. Estoy tratando de perdonarme a mí mismo. Es más difícil de lo que parece. A veces, tarde en la noche, me acuesto despierto y pienso en todos los años que perdimos. Todos los cumpleaños y días festivos. Todos los momentos que deberíamos haber compartido. Pienso en mamá y lo feliz que habría sido de saber que estaba vivo. Esa es la parte más difícil. Saber que murió sin saberlo. Pero luego me recuerdo lo que dijo la doctora Torres. El pasado es el pasado. No podemos cambiarlo. Todo lo que podemos hacer es avanzar. Así que eso es lo que estamos haciendo. Día a día. Momento a momento. Aprendiendo a ser hermanos de nuevo. O tal vez aprendiendo a ser hermanos por primera vez porque ambos somos personas diferentes ahora. Anoche, nos sentamos en la terraza después de la cena. Y Lalo miró las estrellas. ¿Crees que mamá lo sabe? Preguntó. Donde quiera que esté. ¿Crees que sabe que estoy vivo? Creo que sí, dije. Creo que te ha estado cuidando todo este tiempo, manteniéndote vivo hasta que pudieras encontrar tu camino de regreso. Sonrió ante eso. Todavía es algo raro, su sonrisa, pero se está volviendo más común. Me alegro de que contestaras el teléfono, dijo. Yo también, Lalo. Yo también. Y lo estoy. A pesar de todo, el dolor, la confusión, el duelo que de alguna manera todavía existe junto a la alegría. Estoy agradecido porque mi hermano regresó de entre los muertos. Y ese es un milagro que nunca pensé que vería. Aprendí algo a través de todo esto. Aprendí que la esperanza no es tonta, incluso cuando parece imposible. Aprendí que las personas son más resistentes de lo que les damos crédito. Aprendí que la familia no se trata solo de recuerdos compartidos. Se trata de elegir estar presente día tras día, incluso cuando es difícil. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Lalo todavía se está encontrando a sí mismo. Puede que nunca recuerde todo. Puede que siempre lleve las cicatrices de esos años perdidos. Pero está aquí. Está vivo. Está en casa. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso lo es todo. Mi yerno me llamó un maestro de taller acabado en la gala de inversionistas de su empresa tecnológica. Mientras todos se reían, y mi hija permanecía en silencio, yo solo sonreí. Terminé mi agua y salí silenciosamente del salón de baile. Lo que no sabían era que yo ya había hecho los cálculos sobre las finanzas de su startup. Para cuando llegué a mi auto, sabía exactamente cómo desmantelar todo lo que él había construido sobre mentiras. Antes de continuar, necesito que entiendan algo. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Pasé 33 años enseñando carpintería y artes industriales en una escuela técnica secundaria en la gran ciudad. Enseñé a los chicos cómo medir 2 veces y cortar una vez, cómo leer planos, cómo convertir materias primas en algo útil. Nunca gané mucho dinero. El salario de los maestros no es impresionante, pero ayudé a cientos de adolescentes a encontrar carreras en los oficios. Algunos de ellos ahora dirigen sus propias empresas de contratación. Eso siempre fue suficiente para mí. Mi hija Sofía es mi única hija. Su madre, mi esposa Carmen,
Falleció de cáncer cuando Sofía tenía 16 años. Éramos solo nosotros dos después de eso, viviendo en nuestro modesto dúplex en un barrio de clase trabajadora. Sofía era brillante, puras calificaciones perfectas, beca para la universidad privada, título en administración de empresas. Consiguió un trabajo en una firma de marketing en el centro. Comenzó a salir con este tipo llamado Fabián hace unos 2 años. Conocí a Fabián por primera vez en un restaurante en el casco antiguo. Sofía había estado hablando maravillas de él durante meses. Emprendedor exitoso. Fundó su propia empresa de tecnología. Maestría de una universidad de élite. El restaurante era uno de esos lugares donde no ponen los precios en el menú. Llevé mi buen saco deportivo, el azul marino que había comprado para las reuniones de padres y maestros. Fabián llegó 20 minutos tarde. Sin disculparse, simplemente se deslizó en su asiento e inmediatamente comenzó a revisar su teléfono. Tenía 34 años, la edad de Sofía, con esa confianza particular que proviene de que nunca te digan que no. Cuando finalmente me miró, sus ojos hicieron esa evaluación rápida. Saco, reloj, zapatos, y vi algo cambiar en su expresión. Señor Torres. Un gusto finalmente conocerlo, dijo, estrechando mi mano con la mínima presión. Sofía me ha contado mucho sobre usted. Maestro de secundaria, ¿verdad? Artes industriales, dije. Carpintería, metalurgia, dibujo técnico. Ah, asintió de esa manera que la gente hace cuando ya están pasando de lo que has dicho. Muy manual. La cena fue insoportable. Fabián habló sobre su empresa, Velocity Tech Solutions, durante 40 minutos seguidos. Estaban desarrollando algún tipo de plataforma logística impulsada por inteligencia artificial. Sus inversores, sus proyecciones de ingresos, su plan de 5 años para sacar la empresa a bolsa. Cada pocos minutos lanzaba un comentario sobre el verdadero emprendimiento o tomar riesgos en lugar de ir a lo seguro. Cuando Sofía me preguntó sobre el trabajo, el teléfono de Fabián vibró. Lo revisó mientras yo estaba a mitad de una frase sobre un estudiante que acababa de conseguir un aprendizaje. La cuenta llegó a $280. Busqué mi billetera. Había traído suficiente para cubrir mi parte, pero Fabián me rechazó con generosidad teatral. No se preocupe por eso, señor Torres. Yo me encargo. Sé que las pensiones de los maestros son, bueno, digamos que no son exactamente generosas. Sofía le sonrió como si hubiera hecho algo noble. Conduje a casa esa noche, con las manos apretadas en el volante de mi auto de 12 años. No era el dinero lo que me molestaba. Era el desprecio en su voz, la forma casual en que había reducido 33 años de trabajo a no exactamente generosas. Durante los siguientes 6 meses, vi el patrón de Fabián más claramente. Visitó nuestro dúplex una vez. Sofía quería mostrarle dónde había crecido. Caminó por nuestra sala de estar. Observó los muebles de segunda mano, las alfombras desgastadas, la estantería que yo mismo había construido en 1989. Acogedor, dijo, lo cual no era un cumplido. Sus padres eran peores. Don Ricardo y doña Victoria vivían en el barrio rico, en una de esas mansiones de piedra gris que cuestan $3 millones. Don Ricardo había hecho su dinero en ventas farmacéuticas. Se retiró a los 55. Doña Victoria se sentaba en las juntas de 3 organizaciones benéficas diferentes. Nos invitaron a cenar en septiembre. Su comedor tenía un candelabro que probablemente costaba más que mi salario anual. Doña Victoria sirvió algo que llamó plato francés deconstruido en platos tan delicados que tenía miedo de cortar algo. Entonces, Héctor, dijo don Ricardo, sirviendo vino que no reconocí. Sofía nos dice que estás en la educación. Enseño en una escuela técnica secundaria, dije. He estado allí desde 1990. Escuela pública. La sonrisa de doña Victoria no llegó a sus ojos. ¡Qué admirable! Debe ser muy gratificante trabajar con ese tipo de estudiantes. Sabía lo que quería decir. Los niños que no podían pagar la escuela privada. Los niños que trabajarían con sus manos porque no iban a la universidad privada. Muy gratificante, dije uniformemente. Muchos de mis estudiantes ganan excelentes sueldos en los oficios. Electricistas, soldadores, ebanistas, trabajo bueno y honesto. Por supuesto, dijo doña Victoria,
aunque imagino que Sofía podría querer algo más para sus propios hijos algún día. Seguridad financiera, oportunidades, las escuelas adecuadas. Sofía miró su plato. Fabián le apretó la mano. No te preocupes, dijo. Me aseguraré de que Sofía y nuestra futura familia estén muy bien atendidos. No todos pueden proporcionar ese tipo de vida, pero afortunadamente, yo puedo. Me miró cuando lo dijo. Terminé mi comida en silencio. 3 semanas después, Sofía me llamó con noticias. Fabián le había propuesto matrimonio. Estaba extasiada, hablando de lugares para bodas y compras de vestidos. Le dije que estaba feliz por ella, y lo decía en serio. Ella merecía la felicidad, pero algo frío se estaba asentando en mi pecho. La fiesta de compromiso fue en la oficina de Fabián en el centro. Un almacén convertido con ladrillo expuesto y esas lámparas industriales que cuestan $2,000 cada una. Velocity Tech Solutions ocupaba todo el tercer piso. Asistieron unas 70 personas. Empleados de Fabián, algunos inversores, amigos de la familia. Llegué con mi buen saco de nuevo. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Sofía me encontró cerca de la entrada, hermosa en un vestido de cóctel que nunca había visto antes. Papá, estoy tan contenta de que estés aquí. Me abrazó. Luego se echó hacia atrás, su sonrisa vacilando ligeramente. Escucha, Fabián está a punto de hacer un brindis. Está un poco nervioso porque los inversores estén aquí, así que si alguien pregunta, tal vez solo, ya sabes, mantén la generalidad sobre tu trabajo. ¿Qué quieres decir? Solo. Fabián está preocupado de que algunos de sus inversores sean anticuados. Podrían no entender que la enseñanza es una carrera respetable. Miré a mi hija. ¿Me estás pidiendo que reste importancia a ser maestro? Te estoy pidiendo que no hagas difícil esta noche. Se alejó antes de que pudiera responder. Me encontré parado cerca de la barra, cuidando una cerveza que no quería, viendo a Fabián manejar la sala. Era bueno en eso, moviéndose de grupo en grupo, riendo en los momentos adecuados, haciendo que todos se sintieran incluidos, excepto yo. Había sentido una vez en mi dirección cuando llegué y no me había mirado desde entonces. Alrededor de las 8, Fabián subió a un pequeño escenario que habían instalado. Alguien le entregó un micrófono. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó. La sala se calmó. Comenzar una empresa requiere visión. Requiere tomar riesgos que otras personas no tomarán. Requiere, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, el coraje de apostar por ti mismo cuando todos los demás eligen el camino seguro. Hizo una pausa. Sus ojos barrieron la sala y aterrizaron en mí por un momento. ¿Saben? Al crecer, vi a mi padre construir una carrera exitosa a través de la ambición y el riesgo calculado. Él me enseñó que la seguridad es enemiga de la grandeza. Mientras algunas personas se contentan con cheques de pago constantes y veranos libres, los emprendedores están construyendo el futuro. Risas dispersas. Alguien cerca de mí susurró. ¿Es eso una indirecta a alguien? Doña Victoria, de pie con un grupo de mujeres bien vestidas, dijo no lo suficientemente bajo. Bueno, no todos podemos permitirnos tomar riesgos cuando tenemos medios modestos. Algunas personas necesitan esa pensión del gobierno. Más risas. La cara de Sofía se puso roja, pero no dijo nada. Estaba parada junto a la hermana de Fabián, ambas mirando sus copas de champán. Fabián continuó. Estoy agradecido de que Sofía entienda la diferencia entre conformarse y esforzarse. Podría haber elegido una vida más fácil, un camino más predecible, pero eligió la excelencia. Levantó su copa. Todos aplaudieron. Dejé mi cerveza y salí. Nadie me detuvo. Nadie pareció siquiera darse cuenta. Conduje a casa a través de la oscuridad de octubre, pasando los condominios de lujo cerca del canal, pasando los restaurantes donde la gente pagaba $30 por aperitivos, de regreso a mi dúplex, donde la luz del porche parpadeaba, porque aún no había reemplazado la bombilla. Adentro, me senté en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había ayudado a Sofía con su tarea durante 12 años, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, no ira, exactamente. Reconocimiento. Había pasado toda mi carrera enseñando a los estudiantes a identificar problemas, analizar estructuras, encontrar debilidades en el diseño. Fabián era una estructura con debilidades. Solo necesitaba encontrarlas.
Fui a mi taller en el sótano, saqué una caja de cartón del estante de almacenamiento y la llevé arriba. Adentro había archivos de la parte de mi vida de la que rara vez hablaba. Antes de convertirme en maestro, había trabajado durante 6 años como inspector de control de calidad para una firma de ingeniería. Había aprendido a leer documentos financieros, planos arquitectónicos, informes de cumplimiento. Había ayudado a identificar fraude en la construcción 2 veces, contratistas recortando gastos, facturando materiales que nunca usaron. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar. Velocity Tech Solutions tenía un sitio web con una sección de prensa. Encontré 3 artículos sobre su reciente ronda de financiación, $4 millones de un consorcio de inversores, valoración de 15 millones. Pasé las siguientes 4 horas leyendo todo lo que pude encontrar sobre la empresa. Su producto era una plataforma logística de IA que supuestamente optimizaba las rutas de entrega para empresas de comercio electrónico. Muy técnico, sonaba muy impresionante. Pero algo se sentía mal sobre los números en sus comunicados de prensa. A la mañana siguiente, llamé a un viejo colega de mis días en la firma de ingeniería. Javier se había pasado al análisis financiero, trabajando para una firma que hacía la debida diligencia en startups tecnológicas. Héctor Torres, dijo cuando respondió. ¿Deben ser qué? ¿8 años? 9. Escucha, Javier, necesito un favor. ¿Alguna vez has oído hablar de una empresa llamada Velocity Tech Solutions? Una pausa. ¿El equipo de Fabián? Sí. Han estado haciendo ruido en la escena tecnológica de la ciudad. ¿Por qué? Se va a casar con mi hija. Estoy tratando de entender su negocio. Ah, otra pausa. Mira, no puedo darte información privada, pero digamos que si estuviera haciendo la debida diligencia en esa empresa, tendría preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo donde las proyecciones de ingresos no coinciden con la base de clientes real. El tipo donde las especificaciones técnicas suenan impresionantes pero carecen de detalles. ¿Quieres mi opinión honesta? Alguien que sepa leer estados financieros debería echar un vistazo de cerca a sus números. Le di las gracias y colgué. Pasé las siguientes 2 semanas convirtiéndome en un experto en Velocity Tech Solutions. Leí cada artículo, cada comunicado de prensa, cada presentación pública en el registro de empresas. Encontré sus documentos de la empresa en línea. Habían publicado algunas proyecciones financieras en una presentación para atraer inversores. Y entonces lo encontré. Una pequeña anotación en su metodología de reconocimiento de ingresos. Estaban registrando los ingresos futuros contratados como ingresos actuales. Un cliente firmaba un contrato de 3 años por $60,000 anuales, y Velocity reportaba $180,000 en ingresos inmediatos. A pesar de que solo habían cobrado los primeros 20,000, no era ilegal, técnicamente, pero era agresivo, muy agresivo. Y si su tasa de retención de clientes no era tan buena como afirmaban, toda la estructura colapsaría. Indagué más profundo. Encontré un foro de mensajes para trabajadores tecnológicos donde algunos ex empleados de Velocity habían publicado de forma anónima quejas sobre horas extras no pagadas, presión para inflar los números de participación de los usuarios, reuniones donde Fabián les había dicho que fueran creativos con sus estadísticas de retención de clientes. Documenté todo. Luego contacté a alguien a quien había enseñado hace 15 años. Mateo había sido uno de mis mejores estudiantes. Un chico tranquilo, brillante con el dibujo técnico. Se había convertido en ingeniero de software. Ahora trabajaba en la capital. Maestro Torres, dijo cuando llamé. Esto es increíble. ¿Cómo está? Estoy bien, Mateo. Escucha, necesito un consejo técnico. ¿Sabes algo sobre plataformas logísticas de IA? Un poco. ¿Por qué? Le expliqué lo que había encontrado sobre Velocity Tech Solutions. Omití la conexión personal. Simplemente lo enmarqué como curiosidad. Mateo se quedó callado por un momento. ¿Estás hablando de Velocity? Sí. He oído cosas. Su tecnología no es tan sofisticada como afirman. Un amigo mío tuvo una entrevista allí el año pasado. Dijo que su IA es básicamente un algoritmo de optimización de principios de los 2000 con una nueva interfaz. Nada exclusivo. Nada innovador. Rechazó el trabajo. ¿Es eso algo que a los inversores les importaría? Si lo supieran, absolutamente. Si estás valorando una empresa en $15 millones basándote en tecnología exclusiva,
y resulta que no hay tecnología exclusiva. Eso es fraude, maestro Torres. Le di las gracias y agregué esto a mi documentación. A mediados de noviembre, tenía una carpeta de archivos de 5 centímetros de grosor, problemas de reconocimiento de ingresos, métricas de usuarios infladas, tecnología que era esencialmente software de código abierto reempaquetado, contratos de clientes que estaban dramáticamente exagerados. Nada de eso era prueba concluyente de fraude, pero juntos pintaban una imagen de una empresa construida sobre la exageración en el mejor de los casos. Mentiras en el peor. La boda estaba planeada para el 14 de enero en un club exclusivo. $800 el plato. 150 invitados. Sofía me había pedido mi lista de invitados. Le había dado 5 nombres, 3 excolegas y 2 viejos amigos. 2 semanas después, me llamó para decir que el lugar tenía restricciones de capacidad. Solo 2 de mis invitados podían venir. No discutí. La semana antes de Navidad, la empresa de Fabián celebró su gala anual de inversores en un gran hotel de lujo. Era un gran evento. Inversores, clientes, medios tecnológicos, incluso un reportero del diario financiero. Fabián había invitado a Sofía, obviamente, y ella me había preguntado si quería ir. Fabián dijo que sería bueno para ti hacer contactos, explicó. Y pensé, tal vez te gustaría ver su mundo, ver lo que ha construido. Dije que sí. Compré un traje nuevo para la ocasión. Nada extravagante, pero un gris carbón bien hecho a medida. Parecía alguien que había pasado 33 años ganándose la vida respetablemente, que es exactamente lo que era. El salón de baile estaba decorado como algo de una conferencia tecnológica, iluminación LED azul, pantallas masivas mostrando las métricas y proyecciones de crecimiento de Velocity, mesas con esas sillas altas de cóctel que están diseñadas para evitar que la gente se siente demasiado tiempo. Llegué a las 7. Sofía me encontró de inmediato, pareciendo estresada. Papá, gracias a Dios. Escucha, Fabián está realmente nervioso por esta noche. Algunos inversores importantes están aquí, y él está haciendo una presentación. Solo sé un apoyo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no he sido un apoyo? Me dio una mirada que sugería que tenía pensamientos al respecto, pero no los expresó. La presentación comenzó a las 8. Fabián subió al escenario con un traje a medida que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca. Detrás de él, las pantallas mostraban gráficos. Ingresos subiendo, base de usuarios expandiéndose, proyecciones de mercado que parecían palos de hockey. Damas y caballeros, gracias por creer en las soluciones de Velocity Tech. Comenzó. Hace 3 años, tuve una visión. Vi un futuro donde la inteligencia artificial revolucionaría la logística, donde las pequeñas empresas podrían competir con gigantes. Y tuve una opción. Podía ir a lo seguro, tomar el camino fácil, aceptar una vida cómoda pero corriente, o podía tomar un riesgo. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Elegí el riesgo porque eso es lo que separa a los emprendedores de todos los demás. Mientras algunas personas se contentan con trabajos seguros y pensiones predecibles, hizo una pausa para el efecto, y sus ojos me encontraron en la multitud. Solo por un segundo, pero lo vi. También lo hizo Sofía, que estaba parada a 1 metro de mí. Los emprendedores están dispuestos a sacrificar esa seguridad por la grandeza. No queremos veranos libres, queremos construir imperios. Risas educadas ondularon por la sala. Doña Victoria estaba parada cerca con un grupo de esposas de otros inversores. Se inclinó hacia una de ellas lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oír, y dijo, por supuesto, no todos tienen estómago para el emprendimiento. Algunas personas necesitan la red de seguridad de la antigüedad y los beneficios del gobierno. No hay vergüenza en eso. La mujer a su lado me miró, luego de vuelta a doña Victoria. ¿Es ese? El padre de Sofía, dijo doña Victoria en voz baja. Enseña clase de taller. Trabajo muy confiable. Estoy segura. Más risas. Apenas reprimidas. Fabián continuó su presentación. Más diapositivas. Más números que sonaban impresionantes. En un momento dijo, nuestros ingresos del tercer trimestre fueron de $600,000, con proyecciones de 1.2 millones en el cuarto trimestre. Estamos en camino de $8 millones de ingresos anuales para el próximo año.
Yo había visto sus archivos reales. Sus ingresos del tercer trimestre estaban más cerca de $150,000. Los 600,000 incluían 2 años de pagos futuros contratados que aún no se habían cobrado. La presentación terminó con aplausos. La gente rodeó a Fabián, felicitándolo, haciendo preguntas. Sofía fue a su lado inmediatamente, radiante. 1 hora después de la presentación formal, Fabián recorrió la sala con un micrófono, haciendo preguntas y respuestas informales con los inversores. Se acercó a donde yo estaba parado con mi vaso de agua, hablando con un grupo de empleados más jóvenes. Uno de ellos, claramente con varias copas encima, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Fabián, hombre, ¿de dónde sacaste la confianza? O sea, mi papá quería que fuera contador. Algo seguro. ¿Cómo supiste ignorar eso? Fabián se rió. Tienes que confiar en ti mismo más de lo que confías en el miedo de otras personas. Mi suegro, por ejemplo, hizo un gesto vago en mi dirección. Pasó toda su vida en un aula. Estable, pensión, beneficios. Y mira, no hay nada de malo en eso. Pero no está construyendo nada. Solo está manteniendo. El grupo se giró para mirarme. Estaba a 5 metros de distancia, claramente al alcance del oído. Quiero decir, mírenlo. Continuó Fabián, con su voz resonando. ¿Lleva qué? Un traje de $150, conduciendo un coche que es más viejo que algunos de nuestros pasantes. Ese es el camino seguro. Eso es lo que sucede cuando eliges la seguridad sobre la ambición. Alguien en su grupo se rió incómodamente. Fabián sonrió, animado. Honestamente, cuando lo conocí por primera vez, pensé que Sofía estaba bromeando. Mi papá enseña clase de taller. O sea, amigo, es el año 2023. ¿Quién sigue haciendo eso? Pero bueno, alguien tiene que enseñar a los niños que no van a la universidad, ¿verdad? También podría ser alguien que ya se ha rendido con el verdadero éxito. Las risas eran más fuertes ahora. No todos. Algunas personas parecían incómodas, pero suficientes. Doña Victoria se reía detrás de su copa de champán. Don Ricardo, parado cerca, sacudió la cabeza con una sonrisa indulgente como si Fabián fuera un niño precoz. Y Sofía. Mi hija estaba parada al borde del círculo de Fabián, con la cara roja brillante. Había escuchado todo. Me miró una vez, solo una vez, y luego se dio la vuelta y comenzó una conversación con alguien más. Dejé mi vaso de agua y caminé hacia la salida, pasando las pantallas LED que mostraban métricas falsas, pasando a los inversores que se habían tragado el discurso de Fabián sin cuestionar los números, pasando a mi hija que no me llamó. En el estacionamiento, me senté en mi auto de 12 años y respiré. Mis manos temblaban no de ira, sino de algo más frío y más enfocado. Claridad. Conduje a casa, fui directo a mi taller en el sótano y saqué la carpeta de archivos que había estado construyendo durante 2 meses. Todo estaba documentado, cada discrepancia, cada métrica inflada, cada pieza de evidencia de que Velocity Tech Solutions era un castillo de naipes. A las 11 de esa noche, redacté un correo electrónico. Los destinatarios eran la Comisión de Valores y la Autoridad de Mercados Financieros. El asunto era: queja formal sobre el reconocimiento de ingresos, prácticas y tergiversación material por parte de Velocity Tech Solutions, Incorporated. Adjunté 30 páginas de documentación, discrepancias financieras, capturas de pantalla de publicaciones eliminadas en redes sociales de ex empleados, análisis técnico de Mateo, sobre la tecnología no exclusiva de la empresa, comparaciones entre declaraciones públicas y documentos archivados reales. No lo firmé con mi nombre. Usé una dirección de correo electrónico temporal y la enruté a través de una VPN, algo que un ex estudiante que trabajaba en seguridad informática me había enseñado. A las 11:47 de la noche del 21 de diciembre, presioné enviar. Luego me fui a la cama. La Navidad llegó y se fue. Sofía me invitó a cenar al condominio de Fabián. Fui. Llevé un regalo, no dije nada sobre la gala. Fabián fue agradable conmigo de esa manera distante en que la gente rica es agradable con los trabajadores de servicio. Sofía parecía aliviada de que yo no estuviera haciendo las cosas difíciles. Pasé el día después de Navidad en mi taller, construyendo un joyero de roble recuperado. Mis manos conocen este trabajo: medir, cortar,
lijar, encajar uniones que durarán décadas. Trabajo honesto. La boda era en 3 semanas. Sofía me había pedido que diera un discurso en la recepción. Le había dicho que lo pensaría. El 4 de enero, el artículo apareció en la sección de negocios del periódico nacional. Startup tecnológica enfrenta escrutinio regulatorio sobre prácticas financieras. Era un artículo pequeño, fácil de pasar por alto si no estabas buscando. Mencionaba a Velocity Tech Solutions por su nombre. Señalaba que la empresa enfrentaba preguntas de los reguladores de valores sobre sus métodos de reconocimiento de ingresos, y si había hecho tergiversaciones materiales a los inversores. La empresa de Fabián emitió un comunicado llamándolo una consulta de rutina, y expresó confianza en sus prácticas financieras. Pero yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Una vez que los reguladores comienzan a hacer preguntas, no se detienen. Y cuando miraran de cerca los números de Velocity Tech, encontrarían exactamente lo que yo había encontrado. Sofía me llamó esa noche, con la voz tensa. ¿Viste el artículo? Lo vi. Fabián está devastado. Esto podría arruinar todo. La boda, la empresa, su reputación. Si sus números son honestos, no tienen nada de qué preocuparse. Un largo silencio. Papá, no tuviste nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Yo? Soy un maestro de taller. ¿Recuerdas? Enseño a los niños a usar sierras de mesa. ¿Qué sabría yo sobre regulación de valores? Otro silencio. Más largo esta vez. Tengo que irme, dijo, y colgó. Durante la siguiente semana aparecieron 3 artículos más. Cada uno citaba fuentes anónimas familiarizadas con la investigación. Cada uno cavaba un poco más profundo en las prácticas cuestionables de Velocity Tech. 2 de los principales inversores de Fabián se retiraron, citando preocupaciones sobre la transparencia financiera. La valoración de la empresa cayó de 15 millones a 8 millones en menos de 10 días. El 10 de enero, 4 días antes de la boda, Fabián me llamó directamente. Era la primera vez que me llamaba en 2 años de salir con mi hija. Señor Torres, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Usted sabe muy bien sobre qué. La investigación. Los artículos. Todo esto comenzó justo después de la gala. Coincidencia, supongo. Mierda. Su voz era dura ahora. La persona de emprendedor pulido había desaparecido. Sé que fue usted. No sé cómo, pero lo sé. Fabián, soy un maestro de taller de 62 años. No tengo el tipo de conexiones o conocimientos para desencadenar una investigación de valores. Pero si los reguladores encontraron problemas con tu empresa, tal vez deberías preguntarte por qué existían esos problemas en primer lugar. Está tratando de destruir mi empresa. Yo no creé los problemas que están encontrando. Tú lo hiciste. Colgó. La boda siguió adelante según lo planeado. Me puse mi traje nuevo. Me senté donde me asignaron mesa 19, cerca de las puertas de la cocina, con primos de Fabián que nunca había conocido. Sofía estaba hermosa caminando por el pasillo, y por esos 3 minutos, olvidé todo lo demás y solo miré a mi hija. La recepción fue formal y costosa y perfectamente coreografiada. Me senté en silencio durante la cena, durante los discursos, durante el brindis de Fabián, donde agradeció a sus padres por mostrarle cómo se ve el éxito. No di un discurso. Sofía me había eliminado silenciosamente del programa. Al final de la noche, mientras los invitados se iban, Fabián se me acercó. Estábamos parados junto al guardarropa, solos por primera vez. No sé exactamente qué hizo, dijo en voz baja, pero no ha terminado. Mis abogados están investigando todo, y cuando encuentren pruebas, voy a... ¿Vas a qué? Lo miré a los ojos. ¿Demandarme? ¿Por qué? No he hecho nada ilegal. No he mentido sobre ti. No te he acosado. Si hay una investigación sobre tus prácticas comerciales, eso es entre tú y los reguladores. Su mandíbula se tensó. Usted es un viejo amargado que no pudo soportar que su hija eligiera a alguien exitoso. No, dije. Soy un padre que enseñó a su hija a valorar la honestidad. Deberías intentarlo alguna vez. Lo dejé parado allí y conduje a casa. 2 semanas después de la boda, llegó el golpe final. La Autoridad de Mercados Financieros publicó sus hallazgos preliminares. Velocity Tech Solutions había tergiversado materialmente sus ingresos al registrar contratos de varios años como ingresos inmediatos.
Habían inflado su base de usuarios, contando cuentas de prueba como suscriptores activos. Su tecnología de IA patentada era de hecho software de código abierto con modificaciones mínimas. La valoración de la empresa cayó a 3 millones. 5 inversores demandaron por fraude. La junta directiva de Fabián votó para destituirlo como CEO. Sofía no me llamó. Volví a la enseñanza. En febrero, comencé un nuevo semestre con una clase de estudiantes de primer año, aprendiendo carpintería básica. Uno de ellos, un niño llamado Marcos que había estado rebotando entre hogares de acogida, mostró verdadero talento con un cincel. Me quedé después de clase 2 veces por semana para trabajar con él. En marzo, un domingo por la mañana, llamaron a mi puerta. Sofía estaba en mi porche, con los ojos rojos. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Nos sentamos en mi cocina, la misma mesa donde había hecho mi investigación, donde había construido el caso que destruyó la empresa de su esposo. Fabián sabe que fuiste tú, dijo. No puede probarlo, pero lo sabe. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Para acusarme? No. Estaba llorando ahora. Estoy aquí porque necesito saber por qué. ¿Por qué le harías eso? ¿Hacer qué? Decir la verdad sobre sus prácticas comerciales, destruir su carrera, humillarlo, arruinar todo lo que habíamos construido juntos. Miré a mi hija, esta mujer brillante que había criado solo, y elegí mis palabras con cuidado. En esa gala, Fabián me llamó fracasado. Se burló de mi carrera, de mi auto, de mi ropa, de todo lo que he construido en 33 años. Lo hizo públicamente, deliberadamente, para humillarme. ¿Y tú, Sofía? Te quedaste allí y no dijiste nada. Te diste la vuelta. Ella se estremeció. No soy un hombre rico, continué. Nunca lo seré. Gano $48,000 al año ayudando a adolescentes a aprender habilidades que les harán ganar la vida honestamente. Conduzco un auto viejo y vivo en un dúplex, y estoy orgulloso de eso. Pero Fabián miró mi vida y vio un fracaso. Vio algo digno de burla. Solo eran palabras, papá. Él no quería decir. Sí, lo hizo. Y peor aún, su empresa estaba construida sobre mentiras. Esos inversores que confiaron en él, los estaba defraudando. Esos empleados que creyeron en su visión, estaba inflando métricas para mantenerlos trabajando horas extras sin la compensación adecuada. Eso no es emprendimiento, eso es fraude. Así que lo destruiste. No, lo expuse. Hay una diferencia. Sofía se secó los ojos. Debería haberte defendido. En la fiesta de compromiso, en la gala, debería haber dicho algo. Sí, deberías haberlo hecho. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Fabián está trabajando para una firma de consultoría ahora, dijo finalmente. $45,000 al año. Está enojado todo el tiempo. Conmigo, consigo mismo, contigo. El matrimonio apenas se mantiene unido. Lamento que estés pasando por eso. Lo lamentas. Lo pensé. Lamento que tengas dolor. No lamento haberlo hecho responsable. Ella asintió lentamente. Me pidió que eligiera. Entre tú y él. Mi pecho se apretó. ¿Qué dijiste? Dije que necesitaba tiempo para pensar. Se puso de pie, recogiendo su abrigo. Voy a quedarme con una amiga por un tiempo, resolver algunas cosas. Siempre eres bienvenida aquí. Hizo una pausa en la puerta. Investigué lo que hiciste, la documentación que debiste haber reunido, el análisis, la forma en que presentaste la queja para que no pudiera ser rastreada hasta ti. Eso no fue obra de un maestro de taller acabado, papá. Eso fue brillante. Te lo dije. Enseño a los niños a encontrar problemas y arreglarlos. ¿Fabián era el problema? La deshonestidad de Fabián era el problema. Simplemente lo arreglé. Se fue sin decir otra palabra. Me paré en la ventana de mi cocina, viendo su auto desaparecer calle abajo, y sentí algo que no había esperado. No satisfacción, exactamente. Tal vez solo paz. Me había defendido a mí mismo. Había usado las habilidades que pasé toda una vida desarrollando: paciencia, atención al detalle, análisis exhaustivo para defender mi dignidad. Fabián había aprendido que el desprecio tiene consecuencias. 3 meses después, Sofía solicitó el divorcio. No me llamó para decírmelo. Lo vi a través de un amigo mutuo. Pero 2 semanas después de eso, sí llamó. Me estoy mudando a mi propio apartamento.
dijo. 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Me preguntaba si tal vez podrías ayudarme a construir un. Todavía tengo los planos, dije. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Este fin de semana? Traeré mis herramientas. Pasamos el sábado por la tarde en su apartamento vacío, midiendo el espacio de la pared, dibujando planos, cortando madera. Hizo preguntas sobre uniones y técnicas de acabado. Le enseñé de la misma manera que había enseñado a 1000 estudiantes. Pacientemente, a fondo, mostrándole cómo hacerlo bien. En un momento, mientras lijábamos las tablas, dijo en voz baja: «Lo siento, papá. Por todo. Lo sé. Fabián estaba equivocado sobre ti, sobre tu trabajo, tu vida, todo. No eres un fracaso. Eres lo opuesto a eso. Soy un maestro de taller. Eso es todo lo que siempre afirmé ser. No, eres alguien que me enseñó que el trabajo honesto importa, que la integridad importa». Olvidé eso por un tiempo. Terminamos la estantería al atardecer. No era elegante. Tablas de pino con uniones simples, pero estaba recta y nivelada. Y duraría. Mientras empacaba mis herramientas, Sofía pasó su mano por la madera lisa. «Gracias», dijo, «por esto, por todo». Abracé a mi hija, y por primera vez en meses, sentí que tal vez estaríamos bien. Mientras conducía a casa esa noche, pasando las mansiones de piedra gris donde los padres de Fabián todavía vivían, pasando los almacenes convertidos donde el espacio de oficina vacío de Velocity Tech ahora estaba en alquiler, pensé en algo que solía decir a mis estudiantes en su primer día de clases. «Mide 2 veces. Corta una vez», decía. Y recuerden, la fuerza de lo que construyen depende de la integridad de sus materiales. Usen materiales baratos. Tomen atajos. Ignoren los fundamentos. Y todo colapsará eventualmente. Pero haz el trabajo bien, con materiales honestos y artesanía cuidadosa, y crearás algo que dure. Fabián había construido su empresa con mentiras. Yo simplemente había medido 2 veces, e hice el corte que lo derribó todo. Mis manos estaban firmes en el volante. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y oro. Y por primera vez desde esa cena hace 2 años, me sentí como yo mismo de nuevo. No un fracaso, no una broma, solo un maestro de taller de 62 años que había enseñado una lección más sobre las consecuencias de la falta de respeto. Mañana volvería a clase. Marcos tenía un proyecto: hacer un joyero para su madre adoptiva. Prometí ayudarlo a hacer bien las uniones de cola de Milano. Esa era mi vida. Trabajo honesto, materiales honestos, consecuencias honestas. Y no cambiaría nada.